Gracias, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los colegas, amigos y amigas que están en esta clase virtual, que son bastantes en realidad, y aquellos que nos siguen también en las plataformas de la institución, que gentilmente ha tenido a bien invitarme, ¿no?, para este curso. Bueno, vamos a iniciar. La clase pasada nosotros habíamos hablado un poco de la estructura familiar, la forma como se interrelacionan los miembros de la familia y cómo se presentan los conflictos familiares, que muchos de ellos tienen evidentemente una consecuencia jurídica conforme a las instituciones jurídicas de nuestro Código Civil, de nuestro Código de Niños, Niñas, Adolescentes y normas especiales. Habíamos empezado un poquito también para ver la figura del mediador, ¿no? Qué característica, el día de hoy vamos a ver qué rol cumple el mediador, qué perfil debe de tener, para ir ingresando un poco más ya a las fases o etapas que se deben tener en cuenta para la mediación. Vamos a entrar un poquito a ver la comunicación, qué preguntas debemos hacer, qué no debemos de hacer. También vamos a responder un poquito más amplio la pregunta de la clase pasada, que di la respuesta, pero que tocaba para esta clase, explicar cuál es la diferencia entre el mediador y el conciliador. Y ahí también vamos a explicar un poco cómo lo podemos aplicar en Perú. Pese a que no tenemos una ley, no significa que no tener una ley no se puede aplicar, ¿no? Vamos a ver por qué. Y así vamos a ir ingresando un poco ya a la especialidad que nos convoca el día de hoy, pero siempre teniendo en cuenta lo que hablábamos en la clase pasada, porque tenemos características especiales en la mediación familiar, porque la mediación se puede utilizar para todo tipo de conflicto laboral, inclusive en muchos países se utiliza para el proceso penal. Costa Rica utiliza la mediación con un enfoque restaurativo, que es lo que vamos a hablar nosotros en la última sesión respecto a adolescentes en conflicto con la ley penal, para justamente llegar a acuerdo. ¿Por qué va a ser importante la última clase? Porque ahí sí hay una ley especial en la cual las partes pueden llegar a una mediación. ¿Está bien? Bueno, la ley dice mediación, conciliación o tercero, pero de preferencia un mediador, dice la ley, y ahí nos va a permitir a nosotros acreditarnos ante el Ministerio de Justicia como mediador, pero un mediador especializado en adolescentes en conflicto con la ley penal, para que puedan llegar a acuerdos reparatorios, ¿no? Y esperamos que en algún momento este sistema también se pueda implementar en el Código Procesal Penal, cosa que es viable. Imagínense un abogado que litiga en el sistema penal de adultos y sabe que hay estas alternativas de solución de conflicto, pero conoce las técnicas de mediación, ¿no? Entonces es mucho más viable poder llegar a la parte agraviada para que puedan llegar a un acuerdo de la reparación civil y poder de alguna forma concluir el proceso sin necesidad de llegar a un juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces estas herramientas nos sirven de mucho. Muy bien. Vamos a iniciar. Habíamos quedado en la clase pasada y ahí nos habíamos estancado respecto al perfil del mediador, ¿no? Entonces, la doctrina, la parte que se ha encargado de estudiar, que suelen ser sociólogos, trabajadores o trabajadoras sociales, inclusive profesionales de psicología, quienes han dado algunos lineamientos de acuerdo pues al perfil de las partes que intervienen en este tipo de negociación, para saber quiénes podrían ser personas ideales o que puedan cumplir un perfil adecuado de un mediador. Y habíamos dicho que el mediador debe ser una persona confiable, ¿no? Que amerite una confianza, que cuando yo empiece a dar la premediación y la mediación en sí, yo pueda generar, primero, empatía. Segundo, confianza, imparcialidad, que es otro de las capacidades que deben de tener, pero en sí todo eso involucra la confianza, y que las partes comprendan de que yo no estoy de parte de A ni de parte de B, sino estoy de parte de la solución del conflicto de todos ustedes. ¿Está bien? Inclusive las partes no necesariamente van a ser dos. En un conflicto familiar a veces se ve mucho más. Recordarán ustedes el caso que nos proponía uno de los colegas en la clase pasada, en las preguntas,
en la cual podría participar la abuela. Claro, en el ejemplo de él nos decía que mamá había fallecido, o de ella, creo que era una abogada, mamá había fallecido. Pero ¿qué sucede si realmente tenemos a mamá viva, papá vivo y tenemos también a los abuelos, ¿no? Se puede llegar a una mediación así con ese grupo, claro, es perfectamente posible. ¿Es necesario que haya un solo mediador? Pues no, puede haber dos mediadores, dependiendo la situación, quienes puedan intervenir en la toma de decisiones. ¿Está bien? No es necesario uno solo. Hay algunas metodologías como unitariamente un mediador, pero también en conjunto varios mediadores que pueden ayudar a la toma de decisiones. Pero cuando son varios, tienen que compenetrarse, porque uno no puede intervenir al otro, no puede desautorizar al otro, es un poco complejo también, ¿no? Tiene que ser un buen oyente, porque si bien es cierto, vamos a preguntar, ¿no? Ese etapa de preguntas involucra una previa etapa de oír, de escuchar. Entonces, ¿se imaginan ustedes personas que tienen un conflicto familiar y que juegan mucho las emociones, etcétera, etcétera? Es muy complejo lo que nos va a decir. Se va a ir por varias aristas que no necesariamente van a aportar a la solución del conflicto, ¿no? Pero es importante oír y ir viendo cuáles son las posibilidades dentro de la personalidad de cada una de las partes, nos puede ayudar para llegar a acuerdos. Debe ser perceptivo, ¿no? Una percepción respecto a los hechos, respecto a las posibles soluciones, cual futurista para ver cuál podríamos acertar y que las partes puedan estar de acuerdo, ¿no? Capacitación específica y entrenamiento en el tratamiento interdisciplinario de la problemática familiar. Esto es muy importante, también lo habíamos dicho, pero para andar un poco más, si es que es necesario y tiene que ver con alguna de las preguntas que me hicieron uno de los colegas, es si antes de la decisión amerita un informe psicológico, y yo le había dicho que la respuesta era que sí, ¿no? Que muchas veces, a veces es preferible, porque hay un poco de temor respecto a la decisión, por ejemplo, de los hijos, ¿no? Con quién se van a quedar los hijos, etcétera, etcétera. Y si una de las partes pide previamente que haya una intervención profesional, ¿no? Es correcto, y es justamente hablar de un entrenamiento interdisciplinario, no solamente del mediador, sino de que ante el desconocimiento del mediador pueda ser remitido a un órgano especializado, ¿no? Eso no hay inconveniente. Al contrario, acá en Perú lo quieren poner como regla en la conciliación. Entonces, la mediación igual, ¿no? Poseedor de una seria intención de ayudar, de querer solucionar, de no querer imponer. Eso es muy importante, no querer imponer. Yo creo que esta es la solución. Bueno, pero no es la que quieren las partes. Y cuando eso sucede, la mediación puede fracasar. ¿Ok? Entonces, la intención de ayudar, la intención de apoyo es trascendental. Una habilidad para la comunicación, eso sí es verdad. Un mediador que no habla, que no sabe preguntar, que no sabe recabar información correcta, difícilmente va a poder ejercer o cumplir con el perfil que estamos mencionando, ¿no? Ahí tiene que haber una suerte de flexibilidad y eso tiene que ver con la imposición. Pues si yo creo que esta es la idea, no. O sea, tengo que ser flexible para enseñar a ser flexible a las otras partes, ¿no? O sea, en una mediación no todos ganan. Hay que ceder mucho y el mediador es el principal que debe de ceder. Y enseñar a ceder también es muy complejo. Por lo tanto, cuando entremos a las técnicas, ahí vamos a comprender un poco con algunas preguntas, algunos ejemplos que vamos a dar, ¿ok? Que las partes vean que usted es una persona neutral, no neutra, no viene por una u otra parte, imparcial, no equilibra la balanza para uno y para otro. Para el mediador, ambas partes o el grupo de partes son importantes y son trascendentales. También debe ser sigiloso, respetuoso de la confidencialidad. ¿Y por qué? Porque van a ver en alguna de las, no siempre, pero en alguna de las técnicas va a ser necesario hablar con A y luego con B. Entonces, tiene que tenerse mucho cuidado en sacar información
que ha otorgado, que es de manera confidencial. Y aquí juega mucho pues las normas de la ética para impedir la violación pues del secreto, ¿no? Porque eso es una situación tanto de cada una de las partes como cuando es en forma conjunta, también hay este principio de confidencialidad. Hay que ser creativo porque uno tiene que actuar en el momento. Y si bien es cierto, hay algunas técnicas en la práctica, en la realidad se pueden presentar muchas cosas. Por ejemplo, se puede presentar que una persona empiece a gritar, que no se pueda controlar, ¿no? Otra situación es que tengan que llorar, que no hable, que no diga nada, que no quiera. Es por eso que no necesariamente esta mediación se hace en un solo acto o una sola sesión. Es perfectamente posible que se pueda tomar varias sesiones. Una de las respuestas siempre será para poder calmar a las partes, señora, no se olvide de que no será la única sesión, vamos a tener varias sesiones, sin embargo es importante iniciar con algo, ¿no? Lo que usted nos pueda decir es importante para nosotros, para la toma de decisiones, ¿no? Darle la tranquilidad de que hoy día no es que vamos a solucionar necesariamente el conflicto, pero estamos iniciando, ¿ok? Hay que ser paciente, hay que ser conciliador. Conciliador, lo hablamos en la clase pasada, de llegar a conciliar temas importantes. Parte de la doctrina, Aines, que es uno de los personajes en la cual tiene mayor abundancia en esta información. Vamos a citar a varios personalidades que han hablado o han escrito respecto a este tema para tener un poco de información referente y especializada, ¿no? Entonces, en ese perfil, el mediador debe ayudar a las partes a aceptarle como alguien que, o sea, las partes tienen que verlo al mediador como alguien que está comprometido con la negociación. Es decir, no solamente es mi trabajo, no solamente es lo que voy a cobrar, porque evidentemente detrás de ello también hay unos honorarios, eso tiene una lógica, ¿no? Por algo nos preparamos, por algo hacemos o se utiliza un tiempo justamente para poder trabajar de ello o que sirva como herramienta, como parte de nuestro trabajo. Eso tiene una lógica. Pero ellos no lo tienen que ver así. Ellos lo tienen que ver es de que tú estás comprometido con la negociación, con llegar al acuerdo. Pero no llegar a un acuerdo respecto a lo que yo quiero como mediador, sino comprometido con la negociación que las partes van a llegar. Por lo tanto, no es un compromiso con una persona específica, no hay un compromiso con usted, señora, que la veo más débil, o no estoy comprometido con usted, señor, que es el que me va a pagar, o a la inversa, ¿correcto? No, comprometido con la negociación, justamente para generar ese clima de confianza, ¿ya? Entonces, hay una especie de ambiente que debe reflejar de equilibrio respecto de las personas participantes, ¿no? Entonces, va a haber palabras como sí, sí señora, yo la entiendo, yo la comprendo, ¿no? Efectivamente, señor, se debe entender, pero hay que escuchar también a la señora, igual la señora tiene que escuchar a usted, ¿no? Entonces, para que vea que hay justamente esa situación de que, por ejemplo, si yo digo, señora, pero escúchelo pues al señor, ¿no? En parte lo que él dice tiene razón. Vamos desequilibrando. Y ustedes seguro que litigan, habrán escuchado en algunos jueces que eso sucede. Claro, es que los jueces y las juezas no son personas especializadas en esa materia. Muchos quieren ya salir de la etapa de conciliación o con el tiempo corto que tienen para una audiencia, ¿no? Llegar pues a un acuerdo o al fuese, inclusive imponiendo el acuerdo. Eso pues no es correcto. Por eso que en muchos países lo que se hace es la figura de la remisión. Cuando el juez o jueza ve de que se puede mediar el conflicto, cualquier se fuera la especialidad, lo que hace es remitirlo a un centro de mediación. No lo hace la judicatura, porque la mediación toma tiempo. En Estados Unidos, que es la experiencia que yo tengo, y la cual les comparto a ustedes, el juez lo remite de esa forma, pero pone reglas. Por ejemplo,
el abogado, porque son abogados y mediadores, el abogado que tiene la técnica de la mediación y pasa al centro de mediación, tiene que lograr la mediación. Si es que no logra la mediación, él no puede patrocinar a, a la parte, ¿no? A la cual se ha remitido. No podría patrocinar, pierde el patrocinio. Entonces, eso obliga a que el abogado esté comprometido con la mediación. ¿Está bien? Porque va a perder el patrocinio, lo van a pasar a otro. Acá, imagínense, si hacemos eso, acá nos ponen una acción de amparo, ¿no? Pero bueno, son cosas que han ayudado para que las personas tengan mayor, mayor visión de que la mediación es la línea. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, los que son fanáticos de Netflix y todas las películas, ustedes van a ver pues a Spencer en Suits, él es un mediador, pero no es el tipo mediador que uno quiere, pues, no es el que estamos hablando. Y justamente esta serie da a entender de que la barra, que es como el colegio de abogados de acá, no está de acuerdo con la forma de trabajar, porque no son las reglas para un perfil de mediador, pese a que se considera él uno de los mejores mediadores de los abogados de Nueva York, ¿no? Pero tampoco, no es la idea, ¿correcto? No es lo que corresponde. Muy bien, entonces, el mediador controla el proceso mientras puede gestionar los contenidos traídos al mismo por las partes. Siempre el mediador es el centro, ¿no? Porque es el que va a gestionar, no dirigir, porque no dirige, gestiona, ¿está bien? Gestiona la información, recoge la información, propone de acuerdo a lo que las partes andan, no propone lo que él quiere, propone de acuerdo a lo que las partes o la información que tiene de las partes para gestionar la salida al conflicto. ¿Ok? Entonces, no acepta definiciones unilaterales del problema. Por lo tanto, A tiene la solución. Nos acogemos todo a A. O B la tiene, o yo la tengo, ¿correcto? No. A mí es un facilitador, una ayuda a desarrollar opciones para resolver. De la información que yo tengo, bueno, A plantea esta solución, señor B. Usted a esta solución, ¿qué puede agregarle? ¿O qué podemos mejorar? ¿No? Entonces B plantea otra forma. Entonces llega donde A y le dice, bueno, hay una propuesta que podría tener unos matices, pero va encajando, va ayudando. Entonces, esa es la forma en la cual lleva, no impone. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a continuar. Asimismo, existen dos posiciones respecto a la figura del mediador, que es importante que lo sepamos nosotros. Para algunos, los mediadores deben limitarse a dirigir el procedimiento de las negociaciones. O sea, es como que ¿qué dice A? ¿Qué dice B? El ejemplo de ese tipo de mediador es el juez, ¿no? A ver, señor, a ver, ¿cuál es su propuesta? A ver, usted, ¿cuál es su propuesta? Muy bien. ¿Está de acuerdo? No. ¿Usted va a retroceder a su propuesta? No. Ah, no hay mediación. Concluido, ¿no? Entonces, las partes proponen y ellos mismos deciden si van o no van, pero el mediador solamente dirige, nada más, ¿ok? Entonces, y se sostiene que en materia de familia, un divorcio, por ejemplo, los padres generalmente saben lo que más les conviene a los hijos, como el funcionamiento de la familia, ¿ok? Ellos no necesitan de un experto que le diga lo que deben de hacer, lo que necesitan es un procedimiento que les facilite la resolución del problema. Por lo tanto, solamente las partes van a decidir y uno solamente dirige quién entra, quién no entra, usted por favor guarde silencio mientras que el otro puede intervenir, etcétera, etcétera. Para otros, que constituyen la mayoría, el mediador debe trabajar con las partes en la solución de fondo para llegar a una solución justa sin que ello le reste imparcialidad y neutralidad, ¿no? Entonces, su participación es mucho más activa y eso requiere tiempo, ¿está bien? Y requiere todo lo que hemos hablado sobre las características del perfil del mediador. Esta función de mediador de guiar a las partes a una situación de equilibrio en la negociación, justamente para que no se caiga, justamente para que no se frustre, ¿no? Estamos iniciando, señores, solamente una propuesta, queremos saber también su opinión. Bueno, entonces tenemos dos propuestas
vamos a ver en qué posibilidad las dos propuestas tienen un punto medio. Entonces, vamos buscando un equilibrio en la negociación para que ellos vean que son escuchados, que son partícipes, pero que a su vez también hay una participación activa por parte del mediador. Este equilibrio lo logrará a través de distintos cauces. Uno de ellos es que ambos contendientes compartan la totalidad de la información necesaria para resolver el caso, que es una de las etapas, ¿no? Saber la información, qué piensa A, qué piensa B. Esta información no solo cubrirá las circunstancias concretas del caso, sino también las vinculadas al régimen jurídico vigente. ¿Qué quiere decir eso? Y era algo que nos decía un colega en una de las preguntas, ¿no? Yo puedo negociar que el vecino lleve el apellido, perdón, el hijo de mi vecina lleve mi apellido para poder cubrir la salud de él, y yo le decía que no, ¿no? ¿Por qué le decía que no? Porque sería una simulación absoluta. Y esa simulación absoluta en nuestro Código Civil no es viable, se puede crear la nulidad. ¿Está bien? Evidentemente, pues, si las personas lo hacen y esto va a pasar a un juicio o se va a sustentar esa partida de nacimiento para cualquier caso y se advierte esa situación o se solicita la impugnación de ese documento, bueno, es nulo, es nulo, ¿se dan cuenta? Entonces, es importante que las partes también sepan, ¿no? Que lo que están decidiendo tiene también una fórmula dentro de nuestra normatividad y cuáles son los límites de establecer las posibles soluciones. ¿Está bien? Entonces, la información clara de la situación, no solamente de los hechos, sino de las consecuencias jurídicas que puede acarrear la decisión, es muy importante, ¿no? Es muy importante. Muy bien. Para el caso, imagínense una mediación que llegamos al acuerdo, así tendría que ser la mediación, ¿no? Llegamos al acuerdo de que A llevará el apellido de B a razón de que cubra la salud. ¿Se dan cuenta? Porque ese es el acuerdo, ¿no? Ese es el acuerdo al cual se está llegando. No sería viable, no sería. En todo caso, si es que en otros países el acuerdo va, pero ahí tendríamos que poner otra cláusula, ¿no? Que diría, las partes asumen las responsabilidades civiles y penales respecto al acuerdo acordado. Para que el mediador no asuma la responsabilidad de semejante situación, ¿no? Ahora, de ser así, tendría que citarse inclusive al posible padre, para que pueda el padre también estar de acuerdo de esa decisión, ¿no? Si es que prosperaría, cosa que yo lo veo, y eso lo vamos a ver cuando veamos los límites de la mediación, ¿está bien? También deberá buscar que se despersonalice el problema. Eso es importante. Porque la carga emocional que van a llevar cada uno de las partes, de hecho que va a haber. Entonces, alguien tiene la culpa, siempre van a llegar con eso. Y ese alguien quiere una suerte de venganza.